tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es Detrás de las Noticias. Doctor Jorge Nochetti, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Claudia, hola a toda la audiencia, a todos los que nos miran en esta noche y gracias de nuevo por estar acá con ustedes. Te quedas con nosotros ¿cuántos lunes? Vamos a ver, sí, vamos a ver qué podemos hacer estos lunes venideros. Bien, hoy un saludo inmenso a todos los geólogos. Hoy es el Día del Geólogo aquí en Argentina, así que para ellos que hacen un trabajo importantísimo, obviamente todo nuestro saludo. Sí, sobre todo en la provincia de Jujuy, capital nacional de la minería, en la que la geología es quizás la profesión más importante. Así que una felicitación especial para todos ellos. Bien, ¿nos presentamos y la editorial? ¿De acuerdo? Dale. Y esta noche acá en Detrás de las Noticias queremos hablar de los héroes que tuvieron gran incidencia en Jujuy, ¿no? Estamos en junio, mes de la bandera, mes de Belgrano, mes de Arias. Vamos a ver qué pasaba en el... mes de la muerte de Güemes también. Exactamente, mes de la muerte de Güemes. Hemos convocado esta noche aquí a la profesora Irene Ballatore. Bienvenida, gracias por estar. Profesora de Historia, pero también estudiosa de la relación de Belgrano con el pueblo jujeño. Bienvenida. Doctor Isidoro Cruz, presidente del Instituto de Estudios Históricos General Manuel Eduardo Arias. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y Jorge Calvetti, aparte de investigador también, escritor del libro Güemes es jujeño. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto que estén acá con nosotros. Y una pregunta obligada en función de lo que acabo de decir en el editorial. En esta motosierra no hay plata, se cerraron los institutos de estudios históricos a nivel nacional. ¿Qué opinan? Un repudio total. Creo que todo instituto hace la formación de nuestra nacionalidad y creo que realmente es algo doloroso lo que ocurrió, porque además no influye en ningún presupuesto ni en ningún producto, de un Producto Bruto Interno, porcentual, absolutamente nada, sino que creo que es algo como para querer ejemplificar la motosierra cuando realmente están destruyendo nuestra historia. En particular, en el caso de Jujuy, el Instituto Nacional Belgraniano ha tenido una actitud, como con el resto de las provincias argentinas, de gran apoyo a las investigaciones históricas, desde llegar con libros a las bibliotecas de las escuelas de distintos niveles, tuvo un papel principal en la sanción de la ley que reconoció la bandera de nuestra libertad civil como símbolo patrio histórico en 2015. Así que yo hablaría del Instituto Belgrano, que me consta su gran tarea, una tarea muy federal, que llegó a todos los rincones de Argentina y que evidentemente no va a resolver su desaparición algún problema, digamos, presupuestario o de recursos. Claro. Si demanda recursos que sabemos que son muy austeros y que no tienen significado, digamos, peso económico, bien vale la memoria de Belgrano, los esfuerzos de la sociedad del presente y del futuro para justamente mantener la luz sobre el ejemplo de un hombre que es un arquetipo moral y que mientras más lo estudiamos, más nos marca un rumbo, ¿no?, como país. Es verdad. Doctor Isidoro. Mire, la verdad que nosotros como instituto rescatamos a un prócer que estaba olvidado. Y tanto el General San Martín como el General Belgrano, el General Güemes, son grandes próceres reconocidos a través de los institutos. Si uno se formó con la concepción, en mi caso, de estos grandes líderes próceres que hoy tenemos, fundacionales de la patria, que han permitido difundir hacia el resto del país en los centenarios, en los bicentenarios de la patria, y tenemos una República Argentina gracias a esos próceres y gracias a estos institutos que nos promueven el conocimiento cómo se fundó la patria. Así que, por supuesto, un repudio total y, por supuesto, ratificamos las palabras de... Claro, porque Irene, yo tengo entendido, y a lo mejor estoy equivocado, que el Instituto Nacional Belgraniano en el país
tiene cerca de 50 y pico de sedes a nivel de todas las provincias y creo que tiene 3 empleados. Eso es todo lo que demanda el presupuesto nacional, 3 sueldos. Incluso funciona en dependencias de un regimiento. Claro. O sea que no tiene un edificio que cueste mucho de mantener. Esas filiales y sucursales son todas instituciones ad honorem, o sea, no tienen un costo para el erario público, y los investigadores y el staff, digamos, del Instituto Nacional Belgraniano realmente es muy reducido. Así que no hay para nada, y sobre todo los resultados, porque esto creo que es lo importante. Es importante ser austeros, pero además evaluar los resultados de la gestión de los organismos públicos. Porque si su tarea es buena, es positiva, la podemos ver, la podemos disfrutar y hace un bien a nuestro pueblo, entonces merece la inversión del Estado. Entonces no se comprende realmente esta medida, que ojalá sea revisada. Sobre todo en el caso del presidente Milei, que es un liberal, y si hay una figura liberal en la historia argentina, un hombre que sostuvo la libertad, la igualdad, la propiedad, estos valores, digamos, de la sociedad liberal, es Manuel Belgrano. O sea, hay hasta una incoherencia terrible, digamos, en esta cuestión. Es decir, tratar de eliminar una institución que trabaja para que cada vez sepamos más sobre la obra de Belgrano, que realmente es muy grande y siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, que un liberal sea el que no apoye, digamos, una institución que alumbra el ejemplo y la trayectoria de Belgrano. Así que yo tengo la esperanza de que se revise esa medida, porque no tiene ningún sentido y sí es dolorosa y va a tener un impacto negativo posiblemente en toda la tarea que venía haciendo el Instituto Nacional. Bueno. En eso quiero resaltar también a la legislatura de Jujuy, que le ha cedido un espacio al Instituto Belgraniano y tiene trabajadores a disposición del Instituto Belgraniano que están cumplen sus funciones en apoyo a esta institución. Bueno, como liberal, el presidente Milei asume rescatando la figura de Juan Bautista Alberdi, un prócer, dando las pautas que acaba de decir acá, de la igualdad, el derecho a la propiedad, todo. Y eso se encargaron de nuestros próceres, San Martín, Belgrano, Güemes, Arias, a darnos un país. Vamos a ver entonces de nuestros héroes. Estudiábamos o veíamos hace un rato con Jorge el hecho de que habían sido coetarios, habían estado en algún momento juntos, o pensamos que en algún momento tuvieron en la historia un momento juntos, Arias con Güemes y con Belgrano, ¿es así? Sí, totalmente, es el contexto de las luchas por la independencia que se dan a comienzos del siglo XIX, y existe numerosa evidencia histórica que vincula a estos hombres que estaban todos en una misma tarea, que era lograr ese proceso tan difícil de terminar con un antiguo régimen y hacer que nazca algo nuevo, ¿no? Y eso viejo no quería morir y eso nuevo tenía muchas dificultades para nacer. Ahí aparecen ellos muy vinculados, la amistad y la relación, por ejemplo, entre Belgrano y Güemes está muy acreditada, es muy intensa. Hay una relación de colaboración, de apoyo. También hay claroscuros también en esa relación, a partir de que Belgrano, a partir de 1816, está con el ejército acantonado en Tucumán por disposición de las autoridades de Buenos Aires, y Güemes le está reclamando permanentemente apoyo para continuar con la guerra contra los realistas, ¿no? Y asimismo, Belgrano elogió muchísimo a Arias y a todo el gauchaje de Jujuy y Salta, y ni que hablar San Martín, que nos dijo con toda claridad que por este frente no se podía vencer a los realistas, pero que los paisanos, los gauchos en realidad, pues San Martín es el primero en hablar del gaucho sin el sentido peyorativo que tenía la palabra en la época, y confía plenamente que esos gauchos van a lograr contener las invasiones realistas mientras él hacía la gran hazaña del cruce de los Andes. Él da lugar, San Martín, al plan continental, ¿no? Él estando en Tucumán, designado a hacerse cargo del ejército regular y decidirse a Mendoza. Y dice acá, está Güemes como comandante desde Tucumán
al Alto Perú, y entonces funda la primera gobernación de Tucumán, sin de Salta. Crea la gobernación con el primer gobernador de Tucumán, que es Bernabé Arauz. Entonces conforma el plan continental que consiste en liberar a Argentina, Perú y Chile, ¿no? Ese es el gran proyecto del general San Martín, que se lo reconoce a nivel mundial. Y es donde surge también Güemes y nuestro general Arias en esta región. A ver, como decía la profesora Ballatore, creo que hay muchos claros oscuros. Belgrano es el primero que lo separa a Güemes, el segundo que lo separa a Güemes del ejército. Güemes no participa ni en la batalla de Salta ni en la batalla de Tucumán. Tiene un problema muy serio en Santiago del Estero cuando tiene un amorío. Y es denunciado por el gobernador de Santiago del Estero. Y Belgrano, de forma inmediata, pide su retiro y lo trasladan a Buenos Aires. Y después, ahí hay un claroscuro bastante interesante, porque en base a los principios católicos y a lo que tendría que hacer la sociedad, expulsa a Güemes del ejército a Buenos Aires, a la mujer con la que estaba conviviendo Güemes en ese momento, la traslada a Tucumán para que se una con su esposo cuando su esposo ya había dejado de tener relaciones con ella, para salvaguardar el matrimonio. También es interesante todo lo que va ocurriendo con Güemes, porque después él habla sobre la actitud de Güemes y el valor que tiene Güemes al enfrentar a los españoles, ¿no? Entonces, hay ciertas dudas que quedan de todo el accionar de Güemes. Me gustaría agregar que justamente fue Güemes quien, en el peor momento de Belgrano, donde está enfermo, gravemente enfermo, objeto de rebeliones, en un contexto de mucha violencia política en Tucumán, que se va a ir de Tucumán, quien le manda el médico y pone el dinero para que pueda pagarle a ese médico, que es el que lo va a atender hasta los últimos momentos a Belgrano, es Güemes. A pesar de todo. Claro, porque Güemes sabe sabe la estatura moral de Belgrano. Puede haber tenido algunas diferencias, como siempre es natural que ocurra, pero en ese momento trágico de Belgrano, en soledad, agredido, en un contexto muy complejo, Güemes toma la decisión que no había tomado nadie en ese momento, que era ayudar a Belgrano en ese duro trance y enviarle el médico pagado. Recordemos que había una pobreza realmente tremenda en la época, no era fácil tener un médico. Bueno, Güemes soluciona eso y el doctor Reed lo va a acompañar a Belgrano hasta su último final, y es a quien él le da como pago su reloj, ¿no? Porque no tenía dinero para pagar todo el otro tiempo más que estuvo el médico cuidándolo, ¿no? Ricardo Rojas, historiador tucumano, abogado, es designado en el centenario del éxodo jujeño, como que nos va a sintetizar lo que pasó en Jujuy, y pertenece a la Academia también de Historia de la Argentina. Y cuando analiza de lo que están hablando ellos de Güemes con los demás, recibe la versión que como que no había combatido Güemes acá, ¿no? Entonces dice que sí se combatió porque, y habla de Humahuaca, sin mencionar al general Arias, al subordinado del general Güemes, pero se dieron grandes resultados en la lucha, en el sostén de la lucha por la independencia, dice Ricardo Rojas. Por acá se pasearon, dice, los heraldos de la libertad y la gloria, como también los corceles del apocalipsis de la muerte y la miseria, por Jujuy. Y ahí aparece nuestro prócer, que nosotros lo recuperamos de litografía, que no se dice nada en profundo, y por eso creamos el instituto. Y si no combatió Güemes en Humahuaca, en la Quebrada, ¿quién combatió? Nuestro general Arias. Por eso reciben por nuestro reconocimiento del instituto, de nuestros historiadores, que mucho ahora se está escribiendo, va a salir un libro del profesor Víctor Arias en un tiempo más para que sepamos más de nuestro general, y viene este
fin de semana, en esta semana de Arias, un historiador de Tucumán, el actual encargado, director de la Casa de la Independencia, el doctor José María Pose, que habla mucho de Arias y habla mucho del pueblo jujeño en Tucumán con el éxodo, la batalla de Tucumán. Ahora, bueno, él habla de que quien fue el punta de lanza, o la punta de lanza en la lucha por la independencia, fue Manuel Eduardo Arias. Y hay mucha documentación de la vida de Arias, porque, a ver, Arias nació en 1785, casi el mismo año del nacimiento de Güemes. No se encontró la partida de bautizo, sí. De bautizo, ¿no? Porque se registraba el bautismo, claro, del párvulo. Pero de lo que se conoce es que nació en 1785 aproximadamente y falleció en 1822. Un año, justo junio del 20 Belgrano, junio del 21 Güemes, y junio del 22 Arias. Así es. O sea que hay una contemporaneidad, por lo menos entre Arias y Güemes, notoria. Belgrano un poco más joven, porque es de 1770. ¿Sí? Pero claro, de Güemes se ha escrito mucho. Los salteños se han ocupado de hacer ríos de tinta de la vida de Güemes, con toda justicia, por supuesto. Pero de Arias muy poco es lo que hay en documentación respaldatoria que permita conocer toda su vida extensivamente, ¿no? ¿Qué tiene el instituto? Nosotros logramos, bueno, ¿quién fue la cabeza de la investigación? Don Félix Infante, ¿no? Que escribe su libro, el primer libro de Arias hace 60 años más o menos. Y de ahí nunca más se dijo nada. Cuando llega el bicentenario de las batallas de Humahuaca en 2017, vamos a Humahuaca y con lo que contábamos, con lo poco que contamos, logramos dar el valor para que se lo ascienda a grado de general. Porque en la bibliografía, Bartolomé Mitre dice en uno de sus tomos que Arias fue la mejor cabeza del ejército en aquel momento. Pero nunca más se dijo nada, salvo Félix Infante, ¿no? Tuvo desencuentro, bueno, la patria vieja, la patria nueva, la anarquía realmente comienza, no en el año 20, como dicen los libros oficiales, comienza antes en el interior del país. Y ahí empieza el desencuentro entre los jujeños y los salteños, ¿no? Nunca, nosotros la autonomía política, los mismos Gorriti, Teodoro Sánchez Bustamante, cuando el primer grito de libertad, cuando viene Feliciano Chiclana a Jujuy a decir que adheramos al grito de libertad, le dice, bueno, pedimos la autonomía de Salta, sí la van a tener. En 1834 logramos la autonomía política. Y en ese tramo van creciendo entre esos áreas y se van enojando con Güemes. ¿Qué pasaba acá? Por acá pasaba la mula con los cargamentos de minerales de Potosí hacia el puerto. Entonces acá había el peaje, como se llama ahora. Acá se cobraba y las carretas salían con ese peaje todos los días hacia Salta. Creo que ese era el gran objetivo de la recaudación que tenía Güemes, que le resultaba difícil también manejar la independencia con lo que no le mandaba el gobierno central. Hay documentación, lo que pasa que creo que tenemos una deuda, a pesar de que se trabajó bastante en investigación a partir de los aires que trajeron los bicentenarios, pero hay documentación. En el archivo de tribunales de la provincia de Jujuy hay documentación valiosísima y maravillosa, manuscrita por Arias, por ejemplo, hay muchas piezas, pero una de las más impactantes es una carta que le dirige a una hermana, ¿no? Y a esta mujer le pide, entre otras cosas, que le mande cosas. Es el momento en que Arias ha sido expulsado de Jujuy por Güemes, por las diferencias políticas que tenían. Está en Tucumán, pero se fue con lo opuesto. O sea, no tuvo tiempo fue llevado, conducido, fue citado por Güemes en Salta, y de ahí Güemes entendía que él había participado en una conspiración contra él y lo expulsa de aquí, lo obliga a irse a Tucumán. En Tucumán a Arias lo espera a Bernabé Arauz, el gobernador, con los brazos abiertos, porque sabe que es un brillante militar, uno de los errores realmente increíbles en que incurre Güemes, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, volviendo al tema del documento, hay una carta que
donde Arias le escribe a esa hermana y además le pide por su hijo. Tenía Arias un hijo pequeño cuando ocurren todos estos hechos y le pide a esa persona que se haga cargo del niño. ¿Qué año sería eso? ¿Cómo? ¿Qué años más o menos son Y esos? estamos hablando de 1821, no, 21. En el 19 empieza a notarse ya el quiebre de la relación en 1819 entre Güemes y Arias. Un tema que la historiografía salteña ha simplificado en forma extrema, queriendo explicarla por el lado de que había una traición, y en realidad los temas de fondo que son las diferencias políticas que existía entre un caudillo con el perfil de Arias, un gaucho, pero además un caudillo con vuelo propio, un mestizo, según la historiografía salteña, que lo toma el tema como un hecho despectivo, era un mestizo, además era un bastardo, esto lo dice Bernardo Frías, por lo tanto, por tener esas condiciones no se podía confiar en Arias, y Arias no sabía diferenciar el bien del mal. Toda esa historiografía tremenda constituye una leyenda negra que ha hecho que la memoria de Arias esté manchada durante mucho tiempo, y lo bueno del Bicentenario ha sido que aparecieron nuevas investigaciones que van mostrando el trasfondo de esta situación. Bueno, eso que vos dices tiene algo que ver con alguna historia, algún historiador salteño que termina prácticamente afirmando que la batalla de Salta la gana Belgrano gracias a Apolinario Saravia. ¿Sí? Claro, sí. Un poco. Está esa tendencia, ¿no? Sí. Es el paso que va, pero Apolinario Saravia también tiene una historia. El primer enfrentamiento que hay en la batalla, antes de la batalla de Cotagaita y antes de Suipacha, es retirado del ejército el Chocolate Saravia. Apolinario Chocolate Saravia es retirado del ejército porque se huye del frente de batalla, aunque después se destaca de todo Güemes, ¿no? Pero volviendo un poco a Arias, hay que tener en cuenta, hay mucha biografía de los españoles. Está escrito que cuando Arias pide permiso para atacar a los españoles, Güemes tarda 4 días en contestar. Y él ya no sabía, y los españoles ya preveían de que iba a venir el ataque en Humahuaca. Ya se preparan. Por eso si hubiese sido el ataque de sorpresa, como hubiese actuado él en forma directa, sin esperar la autorización de Güemes, hubiese sido más grande el éxito, hubiese sido más rotundo. Y bueno, después, Belgrano le pide a Güemes puntualmente, expresamente, que se instale en Jujuy su cuartel para poder apoyar a Arias, porque Arias atacaba, pero para terminar, digamos, con el enemigo, se quedaba, como hoy podríamos decir, sin combustible en el camino. Eran distancias enormes, un territorio enorme, y a Arias siempre le faltaba un apoyo para poder terminar digamos, con el enemigo. Entonces Belgrano le dice a Güemes que le sugiere que se instale en Jujuy con su cuartel general. O sea, evidentemente ahí hay cuestiones que nos llevan a preguntarnos realmente qué ocurría en la relación entre estos dos hombres, ¿no? ¿Qué ocurría en esa relación? A ver, hay algo que me parece importantísimo, es cuando Arias se va a unirse con Aráoz, porque bueno, estaba la República o Republiqueta de Tucumán, y que acusan de que Güemes quería hacer la Republiqueta de Salta. Al recibir todo el apoyo que tenía de Arias de Aráoz, ¿por qué? Porque Güemes lo acusaba de ser traidor, de estar con los españoles, que estar con Goyeneche, que estar en conversaciones con los españoles. Lo que queda completamente descartado, porque después del enfrentamiento que hay, en que Arias lo vence a Güemes en 3 oportunidades, en Acequiones, en Trancas, son 3 batallas. Barlopa, en las 3 batallas lo vence a Güemes, y Güemes no va al frente, no estaba al frente. Lo vence, y al morir Güemes, automáticamente Goyeneche asume el gobierno de Salta. Al asumir el gobierno de Salta, ¿qué es lo que hace Arias? Conjuntamente con Aráoz avanzan hacia Salta para apoyar a la revolución, con lo que queda completamente descartada la idea de que ellos estaban de acuerdo con los españoles.
esa actitud de mandar 400 hombres al mando de Arias a enfrentar a los españoles descarta cualquier teoría que dicen que Arias era un traidor o que Araujo eran traidores. Ahora, con motivo de una la batalla que tuvo en Tucumán Arias, que en Trancas, donde lo fusilan a Bernabé de Arauz también, el 24 de marzo de este año estuvimos en Trancas invitados por conmemorar su paso a la inmortalidad. Este historiador que viene nos pidió que lleváramos un busto de Arias a Tucumán. Entonces ellos vienen este fin de semana, el sábado, vamos a hacer en el Cabildo, en la sala Éxodo, me acuerdo cómo se va a trasladar el busto de Arias hacia Tucumán el 24 de marzo del año que viene, reivindicando a la lucha de Arias como guerrero de la independencia. Era muy común, 2 segunditos agrego, la acusación en la época de que eran godos, ¿no? Fulano era godo, se acusaban los distintos grupos políticos a tal punto que todo el Cabildo de Jujuy fue acusado de ser godo. Por supuesto, reaccionaron los cabildantes, ¿qué vamos a hacer godos nosotros? Que hace años que estamos soportando y repeliendo las invasiones. Era muy común, era una manera de, digamos, agraviar al adversario o tratar de ensuciar al adversario. Entonces, tenemos la obligación de dudar totalmente de esas acusaciones contrarias, totalmente. Bien, a los tres les pedimos un minutito, vamos a una pausa. Dale, vamos a una pausa y ya continuamos. Revisando la historia y revisando también nuestros héroes, la historia de nuestros héroes. Claro, y hablando de eso, de nuestros héroes, yo celebro que se empiece, que se haya empezado ya y que ya llevemos un tiempo revalorizando la figura del general Arias, pero en el medio hay un montón de héroes jujeños que no tienen todavía el reconocimiento que se merecen. Me refiero, por ejemplo, al coronel Álvarez Prado, al Pachi Gorriti, a tantos otros lugartenientes de aquellas épocas que, si bien estaban bajo el mando de Güemes o de Arias, han sido tan valientes y tan trascendentes en estas cuestiones que merecerían tener otro conocimiento a nivel provincial, ¿no? Sí, cada uno tenía un rol que lo fijaba justamente Güemes, que era el jefe de ellos, ¿no? Y el rol que tenía el más importante, por eso estimamos de Arias, de Orán a la puna jujeña. Es el escudo que debía cubrir. Si conocemos el Senta, lo que es atravesar el Senta, Santana, en el Valle de Salta y llegar a la puna. Y no es que tenía un ejército regular, Arias. Tenía unas milicias y por ahí decían, bueno, ¿con qué vamos a combatir? Con lo que le quitemos a los rivales, al enemigo. Y con eso se combatía en esos lugares. Y después cada uno, como dice el doctor Jorge, tenía un rol como Álvarez Prado en la Quebrada, Arenales por acá, y cada uno en un lugar específico. Pero el más crítico era de Orán a la puna jujeña, que estaba por Arias. Es importantísimo el rol de Manuel Álvarez Prado. Quizá no lo valoramos tanto, porque el día grande de Jujuy se debe mucho a él. ¿Por qué? Porque venía avanzando la avanzada, lo primero que estaba con Marquiegui, llegan a Jujuy y al demorarse el resto de las tropas españolas, ¿qué es lo que pasa? Él vuelve a León a esperar a los españoles. Mientras tanto, el coronel Álvarez Prado iba atacando a los españoles y no les permite avanzar, porque si no lo hubiesen atacado, hubiese llegado enseguida y avanzaban tranquilamente. Por eso está la astucia de Gorriti, de José Ignacio Gorriti, de atacarlos antes de que lleguen los españoles, antes del resto, el grueso de la tropa española, que eran cerca de 3.000 hombres. Entonces ahí está la astucia, pero también se debe a lo que ocurrió con el coronel Manuel Álvarez Prado, que lo va atacando en Hornillos, en Tilcara, en Huacalera, en todos los lugares. Son como 5 combates
los días anteriores al Día Grande de Jujuy. Y lo que tiene que ver también es muy importante lo que pasa en el Día Grande de Jujuy, porque después del Día Grande de Jujuy, a consecuencia de eso, muere Güemes. Indirectamente podemos decir que muere Güemes, porque no sé si es un efecto colateral o algo por el estilo, porque cuando lo llevan a Marquiegui, al prisionero a Salta, ¿qué es lo que hace? Su hermana le pide desesperadamente a Olañeta, le dice, no, tenés que recuperar a mi hermano, tenés que recuperar a mi hermano, que estaba enfermo, ya está sin un brazo. Entonces, ya tenía un brazo que había perdido en Sipe y había perdido el otro y estaba grave, tenés que recuperarlo. Y ahí es cuando manda a Barbarucho Valdés por el camino de despoblado y se encuentra con Güemes, que justo le tiene una emboscada y muere. Pero fue por la desesperación de la hermana de Marquiegui, la mujer de Olañete, desesperado por tratar de recuperar a su hermanos, que avanza, que además Barbarucho Valdés era un español que había estado radicado en Salta y se dedicaba mucho al contrabando de mundo por el despoblado, así que conocía a la perfección ese camino. Irene, ¿y cuántas mujeres también quedaron olvidadas en la historia? Bueno, particularmente la mujer en forma sistemática ha sido relegada, no en los hechos, sino en lo que se ha escrito sobre los hechos. Porque ellas tuvieron un protagonismo tan importante que es reconocido por los jefes realistas. Por ejemplo, Pezuela, sé que era un militar profesional, venido de la guerra napoleónica, América, reconoce en sus memorias que las mujeres realmente le complicaban un montón el escenario de la guerra por toda todo el espionaje fundamentalmente, la seducción a los oficiales y a la tropa española, y además las mujeres estaban, dice Pezuela, gracias a ellas el enemigo, o sea, el ejército patriota sabía al mínimo detalle toda mi situación, cantidad de soldados, artillería, situación de la tropa. En cambio yo no podía saber nada, digamos, del enemigo. Ellas tuvieron un papel fundamental en muchos roles. Generalmente se destaca que fueron enfermeras, que fueron cocineras, que arreglaban la ropa de la tropa, bueno, todos, típica visión, digamos, de la historiografía tradicional de que la mujer está siempre apegada al rol doméstico y muchas veces se olvida que ellas fueron las pioneras de las mujeres políticas de Argentina, porque al tomar partido en este conflicto, ya sea por el bando independentista o por la continuidad del orden español, estaban haciendo política. La política es eso, es tomar una posición respecto a grupos o a situaciones que se dan en una sociedad. Y ellas, corriendo muchísimos riesgos y peligros, tomaron esas decisiones. Justamente mañana, y quería invitar a todos, vamos a conmemorar por tercer año consecutivo el Día de la Mujer Jujeña de la Independencia, que se instituyó por ley de la legislatura y que recuerda a mujeres de 1814, que en junio, un 10 de junio, el Cabildo de Jujuy dispuso su expulsión hacia Guacalera. Ahí van a permanecer varios meses hasta que la invasión realista que había en ese momento, que era justamente de Pezuela, es vencida por los gauchos, se retira y las mujeres pueden volver a sus hogares en la ciudad de Jujuy. Imaginemos lo que era caminar en junio, no había caballos ni carretas, fue a pie, hacer casi 100 kilómetros en las condiciones climáticas que tiene la quebrada en esta época del año, en un escenario de guerra con un montón de peligros tremendos. Estas mujeres, por espías, son castigadas entonces por los españoles y expulsadas de la ciudad. No nos olvidemos que Pezuela es el que empadera a Juanita Moro y a Sánchez de Peón, que son las dos espías que tiene en Salta en ese momento, y las encierra tapiada a la pobre Juanita Moro, que tenía que morir emparedada, es decir, no tenía comida, no tenía agua, y solamente unos vecinos que hacen un hueco y por ahí le pasan comida para que ella sobreviva. Pero realmente fue trascendente la actitud de esta mujer. Doctor Cruz. La estrategia de
de área o de los que combatían en aquella época era la sorpresa. Y la sorpresa la daban porque las mujeres hacían previa investigación. Ellas hacían de espía que permitían después llegar con la sorpresa necesaria para ser contundente al momento del combate. Así que las mujeres, por supuesto, como dice Irene, mañana un gran reconocimiento. Y ahora la gauchita, ¿no? Nuestra gauchita, que a quien asesora Irene, que trabajan y gracias a ella son las que son declaradas, piden la declaración de héroe gaucho jujeño a Manuel Eduardo Arias. Una consulta, ¿dónde funciona el Instituto General Manuel Eduardo Arias y cómo puede hacer la gente para contactarse, para interiorizarse por la figura de este prócer jujeño? A través de las redes, y nosotros funcionamos, voluntariamente nos presta un espacio el Ejército, Regimiento 20. Nosotros comenzamos con el coronel Tavia, el coronel Herrera, el coronel Aoki, el coronel Jiménez y ahora el coronel Rojo. Ellos, grandes personas que nos colaboraron en todo sentido, al extremo que mañana damos inicio al programa en el Regimiento 20 a las 8 de la mañana, con palabras del coronel Rojo. Hay un mural ahí que hizo el coronel Herrera al acceso al Regimiento 20. Ahora el coronel Herrera es general, sí, ¿no? Fue ascendido y bueno, una gran persona, como sí, sí. todos los que los mencioné. Se crió acá, hizo la primaria acá, cuando su padre era militar. Fue compañero del colegio de uno de mis hermanos y yo soy bien amigo a raíz de eso, así que él ha venido acá como mayor y luego como jefe de la guarnición, ya como coronel. Es verdad. Creo que hay algo importante que debemos resaltar y que por ahí nos olvidamos un poquito al centrarnos en todos los héroes, tanto Arias, Álvarez Prado. En la historia de Belgrano que escribe Bartolomé Mitre, destaca la creación del primer destacamento de caballería gaucha del ejército argentino en Humahuaca. Y eso creo que nos estamos olvidando. Y ahí estoy seguro, porque se suman a las tropas de Balcarce, que estaban ahí por orden de Belgrano, 160 voluntarios. Y esos son los que conforman este primer cuerpo de caballería. Y están reconocidos, tiene que estar reconocido. Ahí en la historia no lo dice Calvetti, no lo dice ninguna historia, lo está diciendo Bartolomé Mitre, que tuvo todos los papeles, y eso es lo que tenemos que resaltar. Sí, de hecho, muchos originales están en el Museo Mitre, han salido de acá y no han regresado. Ojalá algún día vuelvan a su Justamente hace poco, el 29 de mayo, se celebró el aniversario del ejército argentino. 25 de mayo de 1810, 29 de mayo se crea el ejército argentino. A los meses encomiendan a conformar en Jujuy, en La Quebrada, un cuartel general. ¿Quién llega a Jujuy? Martín Miguel de Güemes, con 30, 50 patricios. Y se va en Humahuaca, arma el primer cuartel general, y cuando sale a recorrer La Puna, se da con españoles, y en Cangrejos, el 18 de septiembre, los derrota, y eso sería para nosotros, para los de Cangrejo, y debiera ser para los argentinos, el primer triunfo patrio. Perdón, no, pero yo disiento un poquito con lo que dice el compañero. Arias, Güemes abandona el ejército salteño y se suma y se pone a disposición de Pueyrredón, que era el teniente gobernador de Jujuy. Diego de Pueyrredón. Diego de Pueyrredón. Y él lo manda a que ya se una con las tropas que ya había conformado, los bomberos que había conformado Pastor y que había conformado en Humahuaca con 60 bomberos. Según Vidondo, son 3 los salteños que ingresan con Güemes. Por eso creo que fueron más los quebradeños los que se conformaron. No así los puneños, que se habían ido con el Marqués de Campero a las tropas españolas, que él tenía el regimiento de voluntarios en Yavi, que se suman al ejército español. Pero sí son los bomberos quebradeños los que están al frente en Cangrejo y después en Yavi. Así creo que yo... Bueno, Claudia, lamentablemente no tenemos más tiempo. La verdad que es muy interesante todo esto y ha sido un gusto tenerlos para poder revitalizar, revalorizar nuestra historia jujeña en este mes de junio tan
tan importante para nosotros por estas 3 fechas que he mencionado. Así que bueno, muchas gracias por haber venido y espero que hayan pasado un momento agradable como el que hemos pasado nosotros. Irene Vallatore. Tenemos Día de la Mujer Jujeña. Perfecto. Bien. Bárbaro. Muchas gracias. Irene, muchísimas gracias. Doctor Isidoro, Gracias. Jorge Gracias, Calvetti, por favor. la verdad, un gusto haberlos tenido acá. Sería lindo poder seguir charlando, pero llega Gran Hermano. Llega Gran Hermano. Gracias por habernos acompañado, no el próximo, sino el otro lunes, de nuevo Detrás de las Noticias, aquí en Canal 7 de Jujuy. Gracias. Así será, Dios mediante. Hasta el próximo 23 sería de junio. Exactamente.